Tato, Tato hablando. Tato hablando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Damos inicio al programa Estato Hablado. Está todo hablado, señores. De mi lado izquierdo, Vicente Izquierdo. Y a mi lado derecho, Rodrigo Pinto Blanco. Yeah, baby. Rodrigo, Y hoy traemos a un señor que encontramos allá en la calle. No, no es cierto. Nah. No es cierto. Bueno, hermano, preséntate para que la gente te conozca. Mi nombre es Alexis Gamboa, tengo 28 años, soy yucateco y soy un padre que vivió violencia vicaria. Ok, bueno, vamos a identificar primero, para que la gente sepa, porque hay muchas personas que no saben, qué es la violencia vicaria. Ok, la violencia vicaria se manifiesta cuando el progenitor que tiene la custodia de los hijos le niega la parte de convivencia a los padres o madres que son no custodios. Ok. Cuando tú vas negándole la convivencia de tu hijo, dañas tanto la integridad emocional del menor como también la del padre o la madre que no son custodios. Entonces es allá donde entra lo que es la violencia vicaria, porque es una violencia que, Sí, pues, que psicológica, psicológica ¿no? que se genera. Ah, es lo que es lo que igual hay en términos como alienación parental, ¿no? Es correcto. Ok. ¿Nos puedes contar, Alexis, un poquito sobre tu caso, sobre tu problema? Ok, bueno, mi caso viene desarrollándose desde el año pasado. Yo lo manifesté en redes sociales, en televisión, que en base a mi matrimonio, mientras yo estaba casado y yo estaba viviendo con la progenitora de mi hijo, ella veía los trámites de nuestro divorcio. Ajá. Una vez llegaron los de la notificación, llegó a mi casa y nosotros le hicimos la pregunta, estaba mi mamá con nosotros y ella nos dijo que iba a hablar con su abogado, que ya se había desistido del divorcio, etcétera. Se llevó los documentos y hasta ahí ya no supimos nada. Pasó un determinado tiempo y en eso fue cuando ya nos habían citado. Yo no asistí, tampoco asistió la mamá, pero a mí ya me habían sentenciado una pensión alimenticia, un tiempo de convivencia con mi hijo cada 15 días. Entonces fue que pues se empezó a involucrar toda esta situación, se empezó a hacer como que más complicado. A través, Pero, perdón, ¿tú estando con la señora, viviendo con la señora? No. Lo que pasa es que ella y yo vivimos, yo con mis papás y ella vivía con su mamá, pero siempre éramos familia. Yo a veces me iba a dormir allá, ella iba a dormir a casa de mi O mamá. sea, seguían teniendo esa convivencia. Esa convivencia familiar. Ok. Ajá, no había tema de divorcio para nada en ese Y momento. en esa ocasión se firmó algo, nada. O No. solo llegaron los papeles, desistió. Ajá, Ya. ella dijo que no iba a seguir con el procedimiento y así se quedó. Pero sí lo siguió haciendo, pero como yo no tenía los documentos, yo no tenía apoyo por medio de abogados en ese entonces. Te estoy hablando de, no sé, a principios del año. Y yo como que a inicios del próximo año fue cuando empecé a meter abogados y ya me habían sentenciado. O sea, yo no había hecho nada. Lamentablemente el abogado que era de ella, pues también era mi abogado, ¿no? Porque ella cuando dijo, vamos a sentarnos y firmar un convenio, entonces, pues su mismo abogado hizo Es el todo. que hizo el Sí, porque convenio. era Es mutuo correcto. acuerdo, ¿no? O sea, Era un todo mutuo bien. acuerdo, exactamente. ¿Y en qué momento se desvirtuó todo? Se desvirtuó porque hubo una situación personal en casa de su mamá, pues la progenitora. Bueno, mi hijo tenía 2 años de edad. Fue un incidente que pasó. El niño sin querer me lanzó un auto de juguete y a mí me lastimó. Entonces ella pues se puso agresiva en ese momento y al niño lo golpeó. Lo que más me dolió es cuando lo pateó. Entonces yo defendí a mi hijo, pero nunca le puse una mano encima a ella. Entonces fue una denuncia que hicieron en contra mía por violencia intrafamiliar y yo fui el que pagó los platos rotos. Mi situación, como la de cualquier papá que pasa estas situaciones de violencia vicaria o que no les dejan convivir con sus hijos,
pues es algo muy difícil, ya que pues una mujer puede ir, meter una denuncia y a veces en vez de investigar, la autoridad cede a quien mete una denuncia y mientras no averiguan realmente cómo pasaron los hechos. Y ya has hecho, bueno, entiendo que el proceso, por ejemplo, en una denuncia, porque yo estoy pasando por algo similar, Ok, el proceso es, meto denuncia, yo voy a denunciar, yo soy el denunciante, pero yo tengo que comprobar lo que estoy denunciando. claro. O sea, no puedo llegar nada más con mi dicho y decir, pasó esto, esto y esto. O sea, tengo que comprobarlo. Tienes que comprobarlo, es correcto. En mi situación, yo pasé, me denuncian por violencia psicológica. Ok. No hubo violencia física, violencia psicológica. Y de Ok. esa violencia psicológica, la señora no demuestra, porque aparte de denunciarme por la violencia psicológica, ella menciona que yo no le dedicaba tiempo a mis hijas, que no les llevaba al doctor, que no llevaba hacia esto, que no hacía lo otro. Y o que mis hijas hacían, no sé, lavaban la ropa de todos o cosas así, ¿no? Pero nunca lo demostró. Y yo sí demostré el que convivía con mis hijas, presenté recetas médicas, y hice un montón de pruebas, güey. Y aún así, hasta ahorita, no se me ha otorgado nada a mi favor, ni tampoco nada al favor de la señora. Pero la balanza ya fue hacia la señora, porque ya en parte de los juzgados, ya a mí ya me quitaron la custodia, cosa que estoy apelando ahorita, ¿no? Pero en tu caso, ¿hay pruebas? ¿Hay de la denuncia que te pusieron? Sí, hubo una prueba, pero la misma mamá se desistió y ella misma quitó esa orden. Ella me la puso y luego un mes después ella la quitó. Personalmente ella voluntariamente fue y quitó lo que es la orden de restricción por violencia Pero intrafamiliar. en ese momento ella te denunció porque tú habías sido el que violentó, ¿no? O sea, yo lo que hice fue defender al niño, pero nunca la golpeé. O sea, lo único que le dije es que está mal, que qué le sucede. Entonces, al yo poder defender a mi hijo, porque de hecho fue algo que, o sea, yo tenía cerrados los ojos en ese momento cuando ella me empezó a empujar, me empezó a atacar. Sí, porque nos comentaste que pateó y eso ya es Sí, o bastante sea, grave, y claro, es algo que no olvidé. Sí me dolió en el principio toda mi situación cuando lo empecé a manifestar. ¿Cómo empezó a raíz de eso? ¿Ok? Nos volvimos a juntar como familia, empezamos a alinearnos como familia y luego pasa un tema por X ocasión, por temas de infidelidad que se hizo público. Entonces, ahí es donde como que se rompió completamente ya La infidelidad por parte de... ella. Ok. Entonces, se rompió todo el lazo completo. Nuevamente seguimos tratándonos bien por el pequeño, etcétera, pero siempre fue de que a mí me tenía que poner alguna traba, me ponía algo para que yo me vaya alejando al menor. Mira, tanto así que yo 6 meses no vi a mi hijo, paré o sea, me detuvieron, me encerraron, me arrestaron. Por... Me tocaba tener convivencia con mi hijo el año pasado, no lo voy a olvidar, de hecho tiene un año, fue el 29 de mayo que yo me presenté el año pasado. Ella me había comentado que yo podía asistir a la casa a buscar al niño. Mi papá en ese entonces tenía parálisis facial, que tenía una semana que le había dado, y mi mamá era su cumpleaños. Entonces, cuando nosotros llegamos, ella llega en ese momento, llegan policías, se bajan, entran al predio, yo me quedo afuera con mi papá y los policías empiezan a hablar de que qué hago acá, etcétera. Yo les digo, no, pues vengo de tal lugar, vengo a buscar a mi hijo. Yo solo me presento cada 15 días en este predio. Salen los policías que estaban dentro de la casa con su comandante y cuando salen me dicen que yo tengo que irme a la fiscalía detenido y yo les pregunté por qué y dónde está el niño. Y ellos me dijeron, es que tienes una orden, no puedes ver ni a tu hijo, ni tienes por qué estar acá. Y yo les dije, oye, ¿dónde está la orden? Porque a mí no me ha llegado nada. Ajá. Y lo único que los oficiales comentaron es, no es mi culpa si no te notificaron. Y tampoco me mostraron la orden. Entonces, en el momento que me quitan mis pertenencias y me están esposando, ellos salen de la casa y empiezan a grabar y se empiezan a burlar. Entonces, a mí me dio coraje que hagan eso porque dije, oigan, ¿por qué me hacen esto? Claro. Lo único que buscaba era ver a mi hijo. Entonces me esposaron,
para la mala suerte, se puede decir, de estas personas, que yo estaba grabando, a pesar en audio, y los policías comentaron que me estaban haciendo un 4, Ajá. porque Ok, sí, ellos ok. mismos dicen, pero Tú que... todo el tiempo, pero tú todo el tiempo estuviste grabando en Sí, audio, ¿no? exactamente. Yo Ok, grababa ok. en audio y en cámara. Ok. Entonces, yo quité mi celular que traía en el pecho, pero traía otro en mi bolsillo donde estaba grabando audio. Y ellos empiezan a manifestar que me hicieron un 4, que es por trabajo, que yo no lo vea personal, porque pues ellos tienen que cumplir con lo que les ordenan. Y Ok. me llevan a la fiscalía y todo. 56 horas estuve desaparecido, o más bien privado de mi Privado de tu libertad. libertad. Privado. Ajá, Entonces yo decidí volver público mi caso y es cuando empecé a salir en televisión, en la radio. Entonces todo un mes, a partir de junio del año pasado, empecé a volverme viral en las redes sociales y fui como que uno de los papás que manifestó su situación por violencia vicaria, y ujú. casualmente la violencia vicaria en ese entonces Era solo para la ya se estaba asentando y solo era para las mujeres. Ajá, ok. Entonces, ¿qué pasó allá? Pasa el tiempo después de las denuncias, los medios, y en septiembre del año pasado, la madre de mi hijo regresa a la casa y se empieza a disculpar por todo lo que ha hecho y que mi bebé está pasando por problemas psicológicos que nunca se manifestaron ante el juzgado. Claro. Entonces, fuimos a terapia, vimos el tema del niño, y lo que mi hijo está pasando es por lo mismo que muchos pequeños están pasando, que se llama miedo al abandono. Sonará como broma, pero ese miedo al abandono es el típico cuando hacen los chistes de papá fue por unos cigarros y nunca volvió. Claro. Claro. Entonces mi hijo tenía en la cabeza, él está trabajando y ya Y no no- volvió después de Exacto. trabajar. Entonces el niño manifestaba, quiero ver a mi papá, quiero ver a mi papá, y lo único que escuchaba, está trabajando, no te puede hablar, está trabajando. Entonces para mí el regreso, para él era algo muy distinto. Yo lo llevaba a la escuelita, lo trataba, y el niño llorando me decía, no, porque no vas a volver, me vas a abandonar. Entonces era muy feo para mí vivir eso. Entonces yo tenía que dejarle un objeto mío, no sé, un Claro. pulso, mi anillo, algo que yo diga, te prometo que voy a volver. Oye, hermano, ¿y actualmente ves a tu hijo? Lo vi en las vacaciones, me lo dieron la primera semana de vacaciones de esta Semana Santa, Ajá, ok. y desde allá no lo volví a ver, no sé nada de él. Veo que anteriormente entrevistamos a Osvaldo y a Salim Ok. y me invitaron a participar en un movimiento. Ese movimiento se llama Todo por Ti. ¿Es correcto? Veo que tienes, igual vienes con esa playera. Sí, claro. ¿Perteneces a ese movimiento? Sí, yo pertenezco al movimiento. Ok. ¿Qué es lo que buscas en este movimiento? Más que nada lo que busco es la igualdad entre los derechos de los menores y de los progenitores no custodios. Ok. ¿Por qué? Porque somos afectados en este tipo de situaciones donde existe la violencia vicaria. Sí. Tanto los progenitores no custodios como Como los que- los niños. ¿Dónde están los derechos del menor? El nene tiene derechos. Los niños tienen derecho a ver a papá o a mamá. Acabo de escuchar el interés superior del menor. Por el interés superior del menor es el que me acaban de quitar la custodia en base a una escucha del menor. Eh, Desgraciadamente, un niño alienado, obviamente no hay un interés superior del menor ahí. No. Y eso lo mencioné en la entrevista pasada que tuvimos con sus compañeros. Y yo creo que lo que deberíamos de buscar participando en ese movimiento es intentar buscar también la forma de que sea el verdadero interés superior del menor Sí. y no de una manipulación por parte Claro. del progenitor, ¿no? Claro. Yo creo que ahí Y por pudiera ejemplo, a mí ser. me salta una duda. Después de tú teniendo todas esas pruebas, ¿no? O sea, te ponen en ese famoso 4, sales y de ahí tú muestras las pruebas y todo eso, y eso quedó ahí, ¿no? Ahí se o sea, quedó. tú ya ni modos, ¿no? Te Sí, tocó. es correcto. Yo cuando vi que además de mandar evidencias al juzgado de todo mi caso,
pues dije, lo voy a tener que hacer público, porque si algo pasa conmigo, ¿por qué digo algo pasa? Porque el día de mi cumpleaños, 14 de mayo del año pasado, cuando yo llegué, me golpearon y mi hijo lo vio. Me agarraron a golpes en la puerta de la casa. Y de allá pasó una semana, llegué, había un oficial en la puerta de la casa y me dijeron que el niño estaba enfermo, que yo regresara el próximo fin. Ok, regresé. Y en eso luego me arrestaron, que yo ya tenía una orden. Entonces dije, ya se están sobrepasando porque están ya agarrándose, ya pasaron por mis... ¿Crees que fue por exponer tu caso? No, no fue por eso. ¿no? Nunca pensaron que yo un día hablaría y que yo un día tuviese el valor. Fui uno de los hombres, mira, yo soy hombre y te voy a decir algo. Muchos piensan que el hombre es el más fuerte, que el hombre es el más duro, se puede decir, de carácter. No es cierto. No hay que generalizar que los hombres o todos los hombres somos así. Hay hombres que somos hombres dóciles, hombres amorosos, hombres que vienen con otro tipo de educación. Ah, ¿No? Hay hombres que a veces te pegan sin sentido y hay hombres que no te levantan la mano y se dejan golpear. ah, Yo fui uno de esos. ok. Yo nunca quise manifestar mi caso, no le contaba ni a mi familia ni a mis amigos. Cuando logré hacerlo público, todos preguntaron, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué? O ¿Por sea, qué está pasando todo esto? ¿por qué no nos dijiste nada? O sea, tenía pena, tenía vergüenza. ¿De qué? De que la gente me juzgara y se burlara de mí porque soy hombre. Claro. Pero cuando lo hice público y salí en televisión, no me había dado cuenta de las críticas tan negativas que iban a haber y dije, solo hubieron como 3 y del resto hubo muchas positivas. Oye, Entonces eso fue lo que a mí me alentó y dije, oye, o sea, literal no estoy solo, No. la gente me está apoyando. Yo tenía miedo de que de verdad, o sea, la gente se esté burle y burle. y sí, burle. porque claro, prácticamente te tenían acorralado, ¿no? Sí. Presionado por todas partes y para que hables, me imagino que... Bueno, hermano, de verdad que cuando te encierran, dices tú, o sea, no le busco el por qué si no soy un delincuente, o sea. Claro, claro. Mira, yo creo que ahorita para las personas que vean este video, si quieren contactar, quieren pertenecer, están pasando por algo similar a este caso que acabamos de exponer, a mi caso que expuse con anterioridad, a los casos que vinieron a contarnos del movimiento Todo por Ti. Yo creo que si estás pasando por eso y sabes que andas con la bandera de la verdad, yo creo que te invitamos a participar, te invitamos a unirte y por lo que entendí va a haber una manifestación pacífica el Correcto. día 18 de junio. 18 de junio. Por lo que entendí, se van a juntar todos en el remate a las 9 de la mañana, el día 18 de junio, para hacer una manifestación pacífica reclamando derechos de igualdad y sobre todo el interés superior verdadero del menor. ¿Va? Yo creo que es más que claro la desigualdad de la que vivimos. No sé si tú, Vicente, quieras agregar algo. Claro, Vamos claro, a- yo quiero felicitarlos, ¿no? Por el movimiento, porque escucho todo esto, ¿no? Y la fuerza que debe tener uno, ¿no? Para mí es admirable lo que están aquí haciendo los compañeros, ¿no? Es muy admirable el hecho que hacen la voz, porque por el simple estigma de que eres hombre, ¿no? O sea, no lloras, no eres sensible, o sea, No tienes la corazón, no tienes necesidad, sentimientos, ¿no? Puedes El com- simple hecho, yo viéndolos a ustedes, de cómo vienen y lo dicen, yo me sentiría de que no me van a escuchar, ya sabes, Claro. de que estoy solo y así. Y entonces yo los veo y digo, wow, ya sabes. podemos reparar un poquito de este daño. ¿no? Claro, claro. Alexis, ¿algo que quieras, con lo que quieras finalizar? Sí, quisiera tomar en cuenta algo sobre el movimiento, ¿no? Para todos los que nos están viendo y nos están escuchando en este canal, el movimiento Todo por Ti es un movimiento no solo es exclusivo para padres, es para todo tipo, para todos los progenitores, seas hombre o seas mujer, que estés pasando por esta situación, que tú sepas que no estás sola, que no estás solo, que hay un movimiento social que se llama Todo por Ti y que estamos en lucha sobre lo que acaban de comentar, los derechos superiores del menor. Y pues para que nosotros tengamos una sana convivencia con nuestros hijos, siempre y cuando demostremos ante las autoridades que somos nosotros las víctimas y no los victimarios, Claro. porque pues Claro. de eso se trata, Sí, como ¿no? siempre, andar Es correcto. con la bandera de la verdad. Sí, y pues igual toda la gente que nos está escuchando,
La marcha o la manifestación que se va a hacer el 18 de junio, quedan completamente invitados para participar, para apoyar este movimiento. Es un movimiento que cada vez se está haciendo más grande. Ya somos bastantes personas dentro del movimiento. Sí, nos comentaron que ya hay psicólogos, abogados que están Exacto. dando una, ¿cómo se le dice? Asesorías. Asesorías gratuitas. Ajá, de hecho, tanto en la rama familiar como en la rama penal y también psicólogos. ¿Por qué aportamos todo esto para el movimiento? Porque, primero que nada, cuando ya empiezas a llevar un caso como el que nosotros estamos llevando, es muy bueno que tengas paz psicológica, Claro, porque es un proceso que no lo vas a terminar en una semana, es un proceso tardado y que vas a necesitar apoyo psicológico para poder llevar a cabo todo esto. claro. Y no, porque muchos se quedan en el camino. Es feo porque muchos hemos pasado por el tema depresivo Sí. y hay muchos que no llegan, se quedan en el camino. Entonces, es por eso que damos ese gran apoyo para las personas que no han ido a psicólogos, que se manifiesten con nosotros. Allá en la página tenemos una página de Facebook Aquí va a aparecer, aquí abajito va a aparecer. y va a salir un correo electrónico que igual pueden mandar un mensaje. Perfecto. Y pues sería todo por mi parte. Muy bien. Bueno, les invitamos nuevamente a asistir, a apoyarnos el 18 de junio a las 9 de la mañana en el remate. Y yo creo que con esto podemos concluir que está todo hablado. Tato hablado. Tato hablado.